están? El clima esta mañana estuvo muy bien, ¿verdad? Estuvo muy bien, pero de repente se ha puesto un poco frío y ha comenzado a soplar el viento. Dicen que mañana hará mucho frío. Parece que va a estar muy frío durante unos días, así que cuídense del resfriado. Es un placer verlos. Vamos a orar y comenzar. Aleluya, gracias Señor. Padre, hoy nos hemos reunido aquí para escuchar y meditar en la palabra que tú nos das. Te pedimos que se revele la revelación que realmente deseas que entendamos. Padre, a lo largo de nuestra vida nos hemos acostumbrado tanto que a veces, Padre, siempre nos hemos acostumbrado a ello en todas las vidas que hemos vivido. Por eso no nos gusta que la vida cambie. En este tiempo de cambio y transformación, te pedimos que nos ayudes a soñar con el cambio, que podamos ser transformados y usados como instrumentos para cumplir la misión que tú deseas, aunque no sabemos qué palabra nos darás hoy. Sabemos que tú eres el dueño del principio y el fin, y en este momento también eres el Señor. Queremos que toda la gloria sea solo para ti. Cada persona que ha venido aquí, tú conoces sus necesidades y peticiones de oración, así que te pedimos que llenes todas estas cosas y que a través de ellas tú solo recibas la gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada persona que ha venido aquí, el Señor conoce sus necesidades y sus peticiones de oración. Te pedimos, Señor, que llenes todas estas cosas y que a través de ellas solo tú recibas la gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Cómo has estado? La semana pasa volando, ¿verdad? Así que cuando llega enero, yo ya empiezo a planear lo que tengo que hacer durante el año. Creo que empiezo a planear desde el año anterior. Ahora, en mi calendario ya tengo todo planeado para el próximo año. Pero el próximo año quería descansar un poco. Tenía pensado hacer solo 3 cosas al año, pero al final, al escribirlo, resulta que tengo eventos programados para cada mes. Pero esto no es lo que yo quiero, sino que deseo que se cumpla. Voluntad de nuestro Señor. También estoy muy cansado y cansado de trabajar en varias tareas. Por eso quiero descansar un rato. El próximo año pensé en hacer solo 1 o 2 cosas y luego descansar. Pero mi hermana me dice que tengo que hacer esto y aquello y me siento impulsado a seguir pensando en ello. Cada vez que envío un correo, me dicen que tengo que ir y cuando planeo algo, parece que tengo que salir. Creo que necesitamos prepararnos más y más. Esta mañana el Señor me mostró que nuestro equipo se va mañana a Filipinas. Originalmente íbamos a salir en un vuelo a la 1:15 de la mañana del lunes, pero mañana, por la noche, alrededor de las 10, nos encontraremos en el aeropuerto. Estaba pensando que, como tenemos que ir, seguramente compartiríamos una palabra adecuada para eso, pero desde esta mañana el Señor me ha estado dando mensajes sobre finanzas todo el tiempo. El año pasado incluso hice 2 reuniones sobre finanzas. Como tenemos que ir, pensé que compartiríamos una palabra adecuada para eso, pero desde la mañana me ha estado dando mensajes sobre finanzas todo el tiempo. El año pasado hice 2 reuniones sobre finanzas. Entonces me ocupé de las finanzas solo 2 veces. Y también sostuve 2 reuniones de finanzas el año pasado. No hice reuniones, solo una vez con Peter Justin para compartir cómo prepararse. La mentalidad de muchos no ha cambiado. A veces no. Quiero hacerlo porque si la gente escuchara y siguiera un poco, cambiarían. Pero veo que si hicieran esto, sus finanzas mejorarían y aunque aconsejo, están tan acostumbrados a su vida que aunque asienten, no hay cambio real. A veces, cuando la gente escucha esto, pienso que si solo siguieran un poco, podría haber un cambio en ellos. Cuando miro a esa persona, veo que si hiciera esto, sus finanzas podrían mejorar, pero esa persona está tan acostumbrada a su forma de vivir que, aunque asiente mientras escucha, después de escuchar, no hay un cambio real. A veces me pregunto, ¿para qué? Porque yo también no tengo tiempo y siempre estoy dividiendo mi tiempo. Cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien y trato de ayudar, a veces me decepciono un poco al ver que no hay mucho cambio. Por eso, este año no he hablado sobre finanzas. ¿Lo haces sin motivo?
porque carezco de tiempo y estoy dividiendo mi tiempo. A veces, cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien e intento ayudar, me frustra al ver que no hay mucho cambio. Este año no he hablado sobre finanzas, pero hoy Dios me inspiró a compartir, así que debo hacerlo. No voy a profundizar porque cuando hablo de finanzas, lo hago en 3 días, resumo lo que sé. Si hablara de finanzas. Pero hoy Dios me ha dado la impresión de que quiere que comparta algo, aunque sea brevemente. No puedo profundizar mucho. Cuando hablo de finanzas, lo hago en 3 días. Podría enseñar finanzas durante un mes, pero en 3 días debo resumir. Quizás piensen, ¿por qué siempre habla de finanzas? Si hablamos de un mes, excluyendo los fines de semana, de lunes a viernes, podría enseñarles todo lo que sé en un mes, pero si tengo que hacerlo en 3 días o en un tiempo tan corto, solo puedo compartir lo que el Señor me inspira. Ustedes pueden pensar, ¿por qué siempre habla de finanzas? Pero creo que es un momento en el que realmente necesitamos prepararnos y estar listos para eso. Puede que algunos piensen, ¿por qué siempre habla de finanzas? Pero creo que es un momento en el que realmente necesitamos prepararnos y estar listos para eso. Así que la semana pasada o la antepasada, como extrañaba a mi mamá, decidí ir a Daegu. Mientras conducía, estuve orando en lenguas y últimamente el viaje a Daegu me toma alrededor de 3 horas y media. Así que estuve orando en lenguas durante unas 3 horas y media y casi llego a Daegu. Justo cuando entro en la caseta de peaje, justo cuando entré en la caseta de peaje, Dios me dio la respuesta a una palabra que había estado buscando desde hace mucho tiempo. Después de orar en lenguas por 3 horas, Dios me dio la respuesta que buscaba desde el año pasado. Fue claro y contundente. Recibí esa palabra durante 30 minutos. Luego grabé lo que escuché. No tuve más opción que guardarlo así. Me lo dio todo de golpe. Y como estaba conduciendo, no sabía qué hacer. Esa palabra me llegó durante unos 30 minutos y me decía, ¿cómo debía hacerlo? ¿Cómo debía hacerlo? ¿Cómo debía hacerlo? Así que, después de escuchar todo eso, simplemente presioné el grabador y grabé exactamente lo que había escuchado con mi propia boca. Así que no tuve más opción que guardarlo de esa manera, porque estaba conduciendo. Así que, mientras tanto, yo llamé a mi hijo y le dije que Dios me estaba dando este mensaje y realmente es sorprendente. Esto es algo por lo que he estado orando mucho tiempo. ¿Qué es lo que quieres que haga? Dije eso, pero no hubo respuesta. Así que solo dije, no lo he abandonado, porque el hecho de que me haya dado ese sentimiento significa que Él quiere que haga ese trabajo. Así que pensé que en algún momento me daría una respuesta, pero no esperaba que me la diera de repente. Así que me dio todo eso y grabé hasta los detalles más finos. Luego, mientras iba a casa, estuve meditando sobre eso. Le dije a Dios, ¿cómo debo empezar esto? ¿Cómo debo desarrollarlo? ¿Qué debo hacer? Y el Señor me mostró todo como en una imagen, diciéndome que lo preparara de esta manera. Mientras iba a casa, estuve meditando. Le pregunté a Dios, ¿cómo debo empezar esto? El Señor me mostró todo como una imagen, diciéndome que lo preparara así. Es crucial y me pide que lo haga. Este proyecto es grande. Esto es algo muy importante para el futuro. Dios me está diciendo que le gustaría que hiciera este trabajo, así que le dije que lo haría y todavía estoy pensando en cómo prepararme. Mi personalidad es que si Dios me dice que empiece, lo haría esta misma noche, pero este no es un proyecto que pueda comenzar esta noche. Es un proyecto muy grande, algo que no puedo hacer solo y requiere mucha preparación. La semana pasada realmente me encontré con alguien después de mucho tiempo. Esa persona vino a nuestra oficina, algo que no esperaba. La semana pasada realmente me encontré con alguien después de mucho tiempo. Esa persona vino a nuestra oficina, algo que no esperaba. Vino y me dijo, oh, qué sorpresa. Y me explicó que tenía algunos asuntos y que había venido a Seúl y decidió hacer una parada para verme. Así que estoy muy feliz de verte. Y mientras hablábamos, me sorprendí mucho. Esta persona no sabía que estaba haciendo este tipo de cosas, pero todo estaba tan bien planeado y preparado. Este hermano ha estado trabajando en esto solo durante 4 meses
y ya ha comenzado con casi 5,000 suscriptores. Así que ahora hemos estado reuniéndonos todos los días, durante unos 3 días, hablando mucho. Lo que Dios va a hacer a través de este hermano en los próximos 2 o 3 años, hasta unos 10 años, se va a manifestar de una manera increíble, tanto en lo financiero como en lo estratégico. Me pareció realmente impresionante. Así que le hice una profecía muy larga a este hermano sobre eso y le expliqué cómo se iba a desarrollar todo. Él me dijo que no había pensado en eso, solo había estado trabajando en lo que tenía delante. Al hablar de eso, de manera tan específica, se volvió muy emocionante y dijo, entonces, así es como se hace, entonces, así es como se hace. Por eso les digo, no, 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 no se puede hacer eso. No se puede simplemente ponerlo en el mercado y esperar que la gente lo conozca. No se trata de eso. ¿Recuerdan cómo era antes? Si pensamos que en Corea, en los años 60, hubiera llegado un restaurante italiano, ¿crees que habría tenido éxito? No, no funcionaría. Hoy en día todos los restaurantes italianos están teniendo mucho éxito, así que incluso las personas que van demasiado adelante encajan en ese momento. No podemos superarlo, así que todos necesitamos una estrategia, ¿verdad? Así que le dije que sería bueno que subiera de peso y se pusiera en forma, y él se emocionó mucho y se fue, pero yo no le conté todo, porque entre las palabras hay algunas que me dicen que hable hasta aquí. Al ver eso, me parece fascinante el futuro de este amigo. Esta mañana, el Señor me dio una palabra clara. Quedé tan asombrado por el futuro de este amigo. Entonces, hablamos mucho entre nosotros y luego nos fuimos. Y esta mañana el Señor me dio exactamente las mismas palabras. He compartido esa palabra varias veces. Leí un libro y al abrir la primera página, la primera frase que aparece es: la suerte favorece a los preparados. Realmente creo que eso es cierto. Incluso cuando no amaba profundamente a Dios, al leer ese libro, me di cuenta de que esa frase es muy cierta, pero para recibir esa suerte tenemos que estar preparados, ¿verdad? Así que, por ejemplo, en el futuro, claro que Dios tiene que permitir todo, pero si estamos cultivando, el clima también tiene que ser favorable y muchas cosas tienen que estar en su lugar, ¿no? Así que, por ejemplo, claro que Dios tiene que permitir todo, pero incluso para cultivar, el clima tiene que ser favorable y muchas cosas tienen que estar en su lugar, ¿verdad? Desde ahora uno puede morir y hay personas que están cultivando aquí, pero yo realmente creo que la agricultura es algo maravilloso. Es correcto que lo que Dios nos dice es exactamente lo que está en la Biblia. Todo lo que se puede probar es como la agricultura. No es solo sembrar y ya está. Aunque yo riego, también necesitamos el sol y todas esas cosas. Claro, cultivar y vender es algo muy bueno, pero en todas nuestras vidas, incluso si no cavamos la tierra y plantamos repollo, lo que vivimos es la agricultura. ¿Por qué lo llamamos agricultura infantil? Así de simple, también estamos cultivando nuestras vidas, ¿verdad? ¿No es cierto? Al final verás los resultados en tu vejez. Así que, si no lo hago bien en mi vejez, todo lo que he acumulado también se pasará a mis hijos. Pero últimamente, al pensar en la palabra de Dios, me doy cuenta de que la agricultura es un trabajo muy duro. Este trabajo físico siempre tiene que estar presente y lo que más se necesita es ser diligente, creo yo. Si no somos un poco diligentes en la agricultura, en un instante podemos perder la cosecha y todo puede pudrirse, o en un instante, si no gestionamos bien, no podremos cosechar nada. A veces, incluso cuando es el momento de cosechar los rábanos o los repollos, hay momentos en que se arará toda la tierra. El precio desplomó por completo, por varias razones. Los que cultivan también necesitan una estrategia, ¿verdad? Hay todo tipo de cultivos, como calabazas y otras cosas, pero la persona que vino aquí cultiva cilantro. Y me parece que la idea de cultivar cilantro es genial, porque entre ustedes
hay quienes no comen cilantro, pero en realidad hoy en día, no solo en nuestro país, la gente no come mucho cilantro. Cuando salgo al extranjero, todos comen cilantro. Se llama cilantro, ¿verdad? A mí me gusta mucho eso. Cuando como pho, echo un montón de cilantro. Empecé a ir y venir a Estados Unidos alrededor del año 2000. Y cuando iba allí, por ejemplo, los nachos que comía siempre llevaban tomate, cebolla y cilantro. La comida con cilantro también es común en Tailandia. Antes, como viajaba mucho al extranjero, el cilantro estaba en muchos platos, pero en nuestro país no había. Pero cuando el pho vietnamita llegó por primera vez, la gente pedía que se lo hicieran sin cilantro, pero en realidad ese cilantro es muy bueno para la circulación sanguínea y también es excelente para repeler mosquitos. Es una comida buena. Es un alimento mundialmente consumido, pero aquí era poco popular. Ahora es tendencia y es clave. Pero, por ejemplo, en nuestro país actualmente es tendencia y creo que cultivarlo es muy estratégico. Así que, de esa manera, Dios quiere que vivamos de forma más estratégica, siempre. En mi caso, últimamente creo que paso alrededor de 5 horas al día en oración errante. De alguna manera, eso ha disminuido un poco. Antes solía orar casi 8 horas o más y cuando llamaba a alguien, seguía orando hasta que la otra persona contestara. Pero últimamente parece que la cantidad de oración ha disminuido un poco. Pero aunque ore mucho, ¿no les pasa? A veces que sienten que su alma no está llena. Amigos, ¿saben por qué es eso? Todos ustedes lo saben, ¿verdad? No importa si rezo 10 horas al día, o si rezo 3 o 5 horas, si no escucho la voz de Dios, mi espíritu no se llena. Pero como la mayoría de nosotros solo hacemos lo que tenemos como propósito, parece que hemos hecho algo, pero al final no nos sentimos llenos. Aunque tenga una lista de oraciones del 1 al 100 y las haya hecho todas, si Dios no me da alguna palabra o si no escucho cómo quiere guiarme a través de esas oraciones, mi espíritu no se llena, ¿verdad? Pero hay días en los que ni siquiera puedo orar 1 hora y de repente el Señor me habla de una manera increíble. Entonces, en esos momentos, no se sienten muy felices si su espíritu se llena, ¿verdad? Ese día, aunque no oré, sentí como si hubiera comido un plato delicioso y me sentía bien, ¿verdad? No se trata de sentirme bien por tener o no tener dinero. Se trata de escuchar la voz de Dios. Diga, quiero que hagas esto. Ustedes pueden decir, Dios, este es mi tema de oración, pero a veces Dios nos muestra su voluntad, que no tiene que ver con lo que pedimos. Al entender su voluntad, pensamos, el Señor quiere esto y yo estaba haciendo lo otro. Al darnos cuenta, nuestro espíritu se llena más y nos sentimos plenos, como diciendo, así soy alguien que debe hacer esto. ¿No es así? Ustedes pueden decir, Dios, este es mi tema de oración, pero a veces Dios nos muestra su voluntad, que no tiene que ver con lo que pedimos. Al entender su voluntad, pensamos, el Señor quiere esto y yo estaba haciendo lo otro. ¿No es así? Cuando nos damos cuenta de esas cosas, nuestro espíritu se llena más y sentimos que estamos plenos, que somos así, que somos personas que deben hacer estas cosas. ¿No es cierto? Así que en esos días en los que solo oramos mucho sin escuchar la voz del Señor, ¿no es cierto que a veces nuestro ego se manifiesta un poco? ¿No les ha pasado? Por ejemplo, hoy he estado orando todo el día y de repente un coche se mete de golpe frente a mí. ¿No es así, amigos? He estado orando todo el día y de repente un coche se mete de golpe frente a mí. ¿No? ¿Es así, amigos? Así que creo que la oración y nuestra personalidad son cosas separadas. Parece que orar, que nuestra personalidad se manifieste, son cosas diferentes. Así que lo importante es que cuando escuchamos lo que Él quiere de nosotros y vivimos de acuerdo a eso, podemos vivir de una manera que no se tambalea, incluso cuando soplan vientos fuertes, ¿verdad? Pero yo, más que nadie, aunque otros también lo hacen, siento que Dios me habla mucho sobre las finanzas, ¿verdad? Pero yo, más que nadie, aunque otros también lo hacen, siento que Dios me habla mucho sobre las finanzas. Así que no es que esté obsesionado con el dinero ni nada por el estilo.
Últimamente, siempre he sido de los que trabajan duro. Cuando hay problemas financieros, me pregunto, ¿qué voy a hacer? No suelo pedirle a Dios, Señor, necesito dinero. Prefiero salir y ganarlo, en lugar de pedir o rezar, por favor, dame esos 50,000 wones. Ayer escuché un sermón que me dejó pensativo. Esta personalidad es así. Si necesito 50,000 wones, tengo que salir esta noche y ganarlos de alguna manera. En lugar de pedirle a otros o de orar, por favor, dame esos 50,000 wones. Anoche casualmente escuché un sermón de un pastor, de una iglesia que me dejó un poco pensativo. Y así, el Señor de este mundo es Dios y el Señor de todas las riquezas es Dios. Por mucho que trabajen duro, el dinero no llegará a ustedes. Como el que mueve ese dinero es el Señor, ustedes deben orar sin falta. Es una enseñanza que está completamente en oposición a lo que yo pienso. Así que mientras la escuchaba, me sentía bastante confundido, porque al trabajar nos damos cuenta de muchas cosas. Y es en el trabajo donde se va formando nuestro carácter. Al conocer a diferentes personas, también aprendemos que otros son de una manera diferente. Y a medida que trabajamos, nos volvemos muy estratégicos. Pero una persona que no hace nada, que está en casa como en un invernadero y solo ora en la iglesia, cuando te ponen de repente en el campo de batalla, entonces no hay más opción que morir. No sé cómo manejar un arma. Cuando alguien viene y empieza a dar órdenes, me enoja tanto que pierdo el control. Así que Dios nos llamó la luz del mundo, no solo en la iglesia o en lugares de oración. Entonces, para ser la luz del mundo, tenemos que salir a este mundo, servir a las personas, tratar con ellas y, mientras servimos a todos, entender bien la providencia que Dios nos da a través de las ganancias y todo lo que obtenemos. A partir de ahí, debemos establecer estrategias y planear cómo proceder. Esto es algo que Dios ha considerado muy importante para mí. Como lo consideras importante, cuando me despierto por la mañana, pienso mucho en cómo será mi día, qué cosas haré, a quién conoceré y cómo puedo hacer que hoy sea un día productivo. Pero cuando abro los ojos, lo primero que hago es tomar un vaso de agua y me doy cuenta de que no tengo mucho que hacer. Y me pregunto, ¿qué haré hoy? ¿Qué haré hoy? Pregúntale a Dios sobre esos momentos en los que no haces nada. ¿Qué haré hoy? Pregúntenle a Dios sobre esos momentos en los que no hacen nada. ¿Cómo puedo vivir de manera más estratégica, Señor? ¿Cómo puedo hacer lo que tú deseas que haga? Señor, ¿cómo puedo vivir de manera más estratégica? Señor, ¿cómo puedo hacer lo que tú deseas que haga? Señor, no quiero perder el tiempo. Gran parte de mi vida, 1/3, paso durmiendo. Entonces, dependiendo de cómo vivan estratégicamente esas 16 horas restantes, toda su vida comenzará a cambiar por completo. Entonces, al observar a todas las personas en el mundo que tienen riqueza y poder y a aquellas que no, la clave está en cómo manejan su tiempo. A ellos Dios no les dio un día de 48 horas, ni a nosotros nos dio solo 15 horas. Pero es muy importante cuánto usamos este tiempo de manera estratégica. Al observar la vida de las personas, no sé qué pensar. Puedo percibir su poder económico. He trabajado toda mi vida y al conocer a alguien veo su carácter, activos y cómo los ha acumulado. No importa cuán rico sea alguien, si no tienen al Señor, no nos da envidia. Al final, ese dinero lo usan para algo. Nosotros, dentro de Dios, podemos tener riqueza, poder y autoridad estratégicamente. Pero no importa cuán rico sea alguien, si el Señor no está con ellos, no nos da envidia en absoluto, ¿verdad? Bueno, ese dinero de todos modos solo lo están usando ellos, pero nosotros podemos tener riqueza, poder y autoridad de manera estratégica dentro de Dios. ¿No deberíamos reflexionar sobre esto siempre ante Dios? Porque la velocidad de las cosas hoy en día es más rápida que antes, ¿no? ¿No deberíamos siempre reflexionar sobre esto ante Dios? No es cierto que la velocidad de las cosas hoy en día es más rápida que antes. En mi adolescencia, el tiempo era lento. Me vestía como universitario y exploraba lugares prohibidos. Quería decir, soy un veinteañero, pero no me creían. En mis 20, recuerdo un tiempo
quería ir donde mis padres decían que no y me preguntaba por qué pasaba tan lento. Quería decir, soy un veinteañero, pero nadie me creía. En mis 20 corría a 20 km/h, ahora a la velocidad de mi edad. Últimamente, tras la pandemia, siento que corremos a casi 100 kilómetros. Si no nos damos cuenta, 24 o 25 años vuelan, ¿no? Todo pasa rápido. Así que me preparo para trabajos de 3 y 2 años. Es un montón de trabajo. Pasa tan rápido, ¿verdad? Así que lo que hago es siempre preparar cosas para dentro de 3 años y para dentro de 2 años. Y eso implica mucho trabajo. Entonces, de 2000 a 2020, siempre preparo todo lo que tengo que hacer en 2024. Y normalmente preparo todo durante 2 o 3 años. Así que creo que mi velocidad es un poco más rápida. Así que esta mañana lo que el Señor me mostró fue esto. Ahora siento que aquellos que viven solo con un ingreso van a tener un mundo un poco difícil por delante. Así que les voy a contar cómo pueden aumentar sus ingresos. 2 maneras. ¿Qué tal si le piden al Señor una vez? Usen sus talentos, amigos. Lo que veo es que, por ejemplo, no es tarde para que ustedes empiecen a aprender sobre la tecnología de IA desde ahora. Sin embargo, si adquieres tecnología de IA y sabes cómo utilizarla muy bien, tendrás mucho éxito en 2 o 3 años. Vas a poder recibir muchas estrategias. Hablé de esto con un amigo, porque él tiene gran habilidad con computadoras. El Señor me mostró que a través de él habrá oportunidades sorprendentes. Muchos manejarán IA. Jóvenes de 20 y 30 años la usarán. Incluso personas de 40 y 50 años crean AR fácilmente con datos. Lo importante es su utilidad. Ya le dije que busco a alguien. Ahora incluso personas de 40 y 50 años están creando tecnología de AR y no es tan complicado. Solo hay que introducir los datos y todo aparece. Lo importante es cuánto pueden hacer que eso funcione para ustedes. De hecho, le mencioné a esa persona que estoy buscando a alguien, quiero que sepa conducir, hable inglés, maneje medios y use la computadora. Además, que sea sincera y crea en el Señor. Estas personas son rápidas porque están preparadas. Pensaba en manejar la misión. Al buscar, notaba que no sabía si podía encontrarlas. Hay pocas con las 4 cualidades. Muchas tienen 3: inglés, conducir y computadora. Encontrar a alguien con fe es más difícil. Muchas son buenas en esas 3, pero no conocen a Dios. Pocas aman a Dios y tienen esas cualidades. Porque estoy completamente preparado, pero incluso antes de comenzar el ministerio, estaba pensando en qué hacer si dirijo el ministerio en el futuro y qué hacer si dirijo esta iglesia. Cuando busco personas, me pregunto si puedo. No los encuentro porque no lo sé. Por supuesto, si quiero encontrar algo lo buscaré, pero sorprendentemente, no hay mucha gente que tenga las 4 cosas. Muchas personas tienen cualidades, hablan bien inglés, conducen bien, pero ¿por qué es difícil encontrar a alguien con fe también? Hay muchas personas buenas en esas cosas, pero que no conocen a Dios o no creen en Él. Sin embargo, hay muchas que amen a Dios y tengan esas cualidades. Los cristianos claman Señor, Señor, diciendo, Dios, te amo, moriría sin ti, pero gritan sin preparación para lo que importa. Están ocupados con sus vidas que no se preparan para lo que importa. En esa medida, los cristianos solo claman a Dios en casa diciendo, Señor, Señor, Dios, te amo mucho y creo que sin ti me moriré. Pero en realidad, todo se trata de cómo prosperaré el reino de Dios en el futuro y cómo contribuiré al reino de Dios. No estoy tan preparado en cuanto a cómo seré utilizado por el país y qué haré para el reino de Dios. Son tan perezosos que solo conocen la palabra y nada más. Me sorprendió ver que no hay muchas personas que sean buenas con la computadora y que hay muchos cristianos que no son realmente buenos en nada. Así que realmente creo que deberíamos reunir a estos cristianos y hacer algo juntos, animarnos unos a otros. Están tan poco preparados y hay tantas personas que están dormidas espiritualmente, pero también mentalmente. Así que hace poco tuve una conversación con una pareja y les pregunté, ¿qué hacen todo el día? Entonces los dos me dijeron que solo estaban en casa y no hacían más que adorar.
Me sentí como si me dieran un golpe en la cabeza con un martillo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Tienes que salir, trabajar, ¿no? No lo entiendo para nada. Y sigo pidiéndole a Dios que satisfaga mis necesidades. Así que sigo esperando que caigan los persimonos debajo del árbol. ¿Se ven los persimonos tan jugosos? Tengo la llave del cielo y los secretos de la economía celestial en las palabras de Dios. Pensé, recibiré esta economía celestial y estoy bajo el árbol de persimonos esperando que caigan. Y si no caen y se pudren, y si las urracas se los comen, no puedo seguir así. Dios me envió esto a través de alguien. Pero ¿qué pasa si los caquis no se acaban y se pudren ahí? ¿Qué pasa si los caquis no se acaban y viene la urraca y se los come a todos? Vaya, ya no debería vivir así. Ahora realmente, ustedes, Dios me ha enviado esto a través de alguien, me ha enviado cierta cantidad de dinero. He recibido esto a través de alguien, he hecho esto y he vivido así. El tiempo en el que vivíamos con una fe infantil, como la de un niño, cuando Dios nos enviaba recursos financieros que eran testimonios de lo que Él hacía, ya ha pasado. Ahora, incluso si eres misionero o pastor, realmente no es un momento fácil, porque los precios seguirán subiendo y los salarios también subirán. Los salarios tampoco están subiendo mucho. Es difícil vivir. La gente se encoge porque no tiene dinero. Los gastos se reducen y entonces solo empiezan a gastar en lo que realmente necesitan. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros que estamos en el ministerio? Tenemos que dar y compartir. Tenemos que ser generosos y satisfacer sus necesidades, ayudar a los pobres, pero no tenemos nada. Dios, por favor, danos un poco. Pero no tenemos nada. Dios, por favor, dame un poco. No soy digno a los ojos de Dios. ¿Acaso mi fe no se ve suficiente a los ojos de Dios? Abre bien los ojos y míralo, Dios. Así es como nos pasa. ¿No es así? Cuando al principio creí en Dios durante 1 o 2 años, estuve completamente entregado a Él. Había una pequeña reacción en mi corazón. Dios, yo hice esto, ¿verdad? Dios, durante 3 años, sin que nadie lo supiera, cada sábado iba a la iglesia a limpiar. Dios, yo he sido maestro de niños durante varios años. Dios, toqué el piano, ¿verdad? Dios, ¿qué hice, verdad? Hice eso, ¿verdad? La gente hace eso, ¿verdad? ¿Verdad? Yo pensé que como hice eso, Dios me daría algo a cambio. Cuando estaba realmente pasando por un momento difícil, pensé que Dios me mostraría su misericordia en ese instante. Pero no fue así. Así que me di cuenta de que esto en sí mismo es completamente el espíritu de la religión. Dame, 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 dame. Él fue quien vertió agua, oró, e hizo esto. Me di cuenta de esto y clamaba, Señor, Señor, orando. Pasaba la noche en la iglesia y la puerta trasera estaba abierta porque oré tanto. Yo sola iba a la iglesia a las 8 y me quedaba arrodillada llorando hasta las 4 de la mañana. Golpeaba el suelo preguntándome qué iba a hacer Dios. Tuve momentos de lamento y cuando me levantaba sentía desilusión y esa sensación de vacío. Me di cuenta de que esto no era la respuesta. Estuve golpeando el suelo, me quité los zapatos y los golpeé, preguntándome qué iba a hacer Dios conmigo. Tuve momentos de lamento así, y a veces, cuando hacía ejercicio, me levantaba y sentía esa sensación de vacío. Después de eso, seguía sin ver ningún cambio. Esa sensación de vacío. Pasé el tiempo así, y al final me di cuenta de que esto no era la respuesta. Esto no era la respuesta. Hace poco vi una camiseta de 1 minuto. En esa camiseta un pastor había perdido a su hijo. Y él también estaba atrapado en la miseria. No fue alguien que publicó un video corto sobre el pastor diciendo que se encontraba en un estado tan miserable, que no podía sobrevivir, sino alguien que lo conocía. No puedo ni recordar su nombre. No estoy seguro de si soy un
pastor de aviación. Pero al final esas palabras me impactaron. Sin embargo, este pastor todavía no entiende por qué Dios hizo eso. Así que, dije esto. Entonces, lo que más debemos hacer es, en nuestra vida, hay algo que no se resuelve, ¿verdad? Entonces, tenemos que escuchar la respuesta. Si no lo sabemos, la misma vida seguirá repitiéndose. Porque, por supuesto, no debemos estar oprimidos por las finanzas o la enfermedad, sino que debemos vivir con confianza, como aquellos que disfrutamos del poder que Dios nos ha dado. Pero por supuesto, a medida que vivimos, al final podríamos enfrentar alguna enfermedad o varias situaciones. Pero no significa que vivamos oprimidos por eso. Pero si en esta familia hay un problema enorme, tenemos que resolverlo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que preguntarle a Dios, ¿por qué me está pasando esto ahora? ¿Por qué se está rompiendo nuestra familia? Porque es así mi esposo. Tenemos que escuchar la respuesta. Si no escuchamos esa respuesta, no hay una llave para resolverlo. Porque somos nosotros quienes desatamos y atamos esas cosas. La semana pasada les hablé de esto. Lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Así que dije que la clave está en la tierra. ¿Quién vive en esa tierra? Vivimos, ¿verdad? Nosotros tenemos la llave para desatar y atar. Entonces tenemos que preguntarle a Dios, ¿por qué está pasando esto en mi familia, en mis hijos, en mis padres, en mis bienes? Tenemos que pedir que nos enseñen esto. Entonces, cuando ustedes entiendan esto completamente, entonces no podemos evitar sentir gracias, Satanás. ¿Por qué? ¿Creen que estas cosas suceden, amigos? Dios no es quien nos mete en esas trampas malignas. Es a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones y por todas nuestras imaginaciones que hemos abierto una brecha por la que Satanás entra, desordena, roba, mata y destruye. Dios no es quien permite eso. Solo estamos diciendo que hemos abierto esa puerta al pecado. Entonces, ¿de dónde vino nuestro pecado? ¿De dónde vino mi pobreza? ¿Dónde me volví perezoso? ¿De dónde vino esta enfermedad a nuestra familia? ¿De dónde venimos mi esposo y yo, mi esposa y yo? Si no resuelven todas estas tareas, si solo viven orando, todo en sus vidas se convertirá en un ciclo repetitivo y sus hijos experimentarán lo mismo. Por eso, tienen que sacar esas cosas, como si usaran unas pinzas. Si no lo hacen, entonces cuando oren dirán, por favor, que mi hijo nunca experimente la pobreza como yo. Pero no importa cuántos miles de millones hayan tenido en el pasado, eso no sirve de nada. El presente es el resultado de todo. Pueden perder en el futuro o ganar más, pero tienen que preguntarle a Dios, ¿qué debo hacer para que mis resultados sean hermosos a tus ojos, Dios? Tienen que reflexionar sobre esto, así que piensen en Job. Por favor, que mi hijo nunca experimente la pobreza como yo. Así es como rezo. No importa cuántos miles de millones haya tenido en el pasado, eso no sirve de nada. El presente es el resultado de todo. Pueden perder en el futuro o ganar más, pero tienen que preguntarle a Dios, ¿qué debo hacer para que mis resultados sean hermosos a tus ojos? Dios, tienen que pensar en esto. Así que piensen en Job, amigos. Job tenía una riqueza inmensa, ¿verdad? Pero era el más justo a los ojos de Dios. Por eso Dios permitió que Satanás lo probara. Sin embargo, Job nunca se apartó de Dios, a pesar de que sus amigos le decían que maldijera a Dios y se muriera. Aún así, él eligió a Dios. ¿Creen que nosotros podríamos llegar a ese nivel? Cuando un tifón sopla, la fe retrocede medio año o más, ¿cierto? Si miramos esto, es el viaje de nuestra fe. Debería ser un ascenso continuo, pero debido a los ataques de Satanás, a veces retrocedemos 2 o 3 años. Luego, para volver a avanzar, toma mucho tiempo. Y así, pasa lo mismo una y otra vez. Así que, aunque parece que su fe está subiendo, en realidad están bajando y subiendo constantemente. Al final, ¿dónde terminan? No puedes calcularlo.
Es un lugar estancado. No podemos vivir según la medida de los que han crecido. Entonces, ¿saben en qué debemos enfocarnos? No debemos enfocarnos en orar en voz alta, porque en nuestro país, desde tiempos antiguos, hemos estado acostumbrados a la cultura confuciana. Así que estamos acostumbrados a hacer algo para recibir de Dios. Cambiemos toda esa mentalidad, que tenemos que ir a la iglesia a esta hora o a aquella hora. Hicimos bien el culto a las 11, cuando llegó el coronavirus. No pudimos hacerlo. No pudimos hacerlo. Así que cuando nos reunimos a las 11 para adorar y la policía entró, nos emocionamos. No lo hicimos. Esto es como un estado comunista. Estuve orando con 20 personas en COVID y la policía vino a desmantelarnos. Varias veces. Es una lección de Dios. Adorar juntos en Éfeso es genial, porque es muy importante que sigamos reuniéndonos y orando juntos. Me encanta adorar juntos. Éfeso, por eso no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios por nuestra cuenta. Vamos a algún lugar, nos sentamos y nos reunimos con la gente y de alguna manera nos acostumbramos a lo que ya hemos aprendido. ¿Qué es esto? Después de una hora siento que tengo que alabar para sentir que he hecho algo. Luego necesito escuchar la palabra durante unos 40 o 50 minutos para sentir que realmente he escuchado. Siento que tengo que alabar durante una hora para sentir que he hecho algo. Escucho y oro, es mi costumbre. El futuro será diferente. Y luego siento que tengo que orar un poco para sentir que he hecho algo de manera ritual. Estoy demasiado acostumbrado a esto. El mundo que se avecina es completamente diferente. ¿No es cierto que Dios está bendiciendo mucho a las iglesias en casa en este momento? Eso es el comienzo de prepararnos para el futuro que se avecina. A veces, las personas que están en iglesias en casa vienen y me dicen: solo adoramos en casa con nuestra familia, pero siempre siento que estoy cometiendo un pecado. Quiero ir a algún lugar, pero no hay un lugar que se ajuste a mi nivel espiritual. ¿Qué debo hacer? Debemos adorar en cualquier lugar. Debemos adorar incluso mientras estamos sentados en el baño, mientras nos duchamos, mientras comemos y también mientras hablamos con alguien. En esos breves momentos debemos adorar. Nuestra respiración misma debe ser adoración. Esto tiene que ser algo que hagamos las 24 horas. Antes de dormir debemos orar y decir: Señor, en este sueño, por favor hablemos mientras duermo contigo. ¿Por qué Satanás, a través de esos sueños, entra en nuestra inconsciencia, nos agarra del cuello y distorsiona nuestro futuro en esos sueños, tratando de matarnos? Las personas que son espiritualmente sensibles pueden sentir algo que se arrastra y les aprieta el cuello mientras están acostadas en la cama. Cuando conozco a algunas personas que no han profundizado en la fe espiritual, todos somos personas espirituales. Hace unos días tuve un sueño en el que aparecieron muchas serpientes. Desde entonces me cuesta mucho respirar. En el momento en que escuché eso, de repente se me abrió la vista espiritual y vi que una serpiente me estaba enrollando el cuello. Hace unas semanas compartí un mensaje sobre cuando fui a Taiwán. Había una mujer de Hong Kong que nunca había visto, durmiendo a mi lado. Esa noche soñé que esta mujer estaba muerta y se lo conté a Charlie Champer. Y Charlie me llamó y me dijo que había cortado esta serpiente en el lugar. Pero esta mujer entró en la habitación llorando a mares, diciendo que había intentado suicidarse con ese billete por última vez. Si no nos acostumbramos a adorar en cada momento y separamos nuestra vida física de nuestra vida espiritual, entonces, cuanto más nos rodeamos de cosas físicas y actuamos de manera física, más se abrirán las brechas. Por eso, como personas espirituales, debemos entrenarnos para estar más activos en las cosas del espíritu y en nuestra relación con Dios. Así que no debemos desconectarnos de la frecuencia del Señor. Así que, por ejemplo, si hoy estoy sentado aquí comiendo con este hermano, mientras comemos, el hermano me cuenta sobre alguna preocupación. Entonces lo que ustedes deben hacer es que el hermano
Me dice que últimamente he comenzado a trabajar con una idea. Al escuchar eso, le estoy enviando una señal al Señor. Señor, este hermano ha comenzado a trabajar. ¿Qué es lo que debo decirle a este hermano? ¿Por qué estamos teniendo este encuentro hoy? Si hablamos así, definitivamente escucharemos la palabra que Dios nos da entre nosotros, hermano. Por eso debemos seguir entrenándonos, ya sea cocinando, comiendo o acostados en cada momento. Si mi conexión con Dios no está alineada, si esa frecuencia se corta, ese momento se convierte en un tiempo de confusión. ¿Cómo es posible que haga eso? Pero así es como se entrena. Creo que ya lo mencioné antes, pero conozco a un judío. Ese judío venía a Corea una vez al año, pero esa persona era realmente muy espiritual y al hablar con él había tanto que aprender de su fe. Pero esa persona, un día, entré a la habitación y vi que estaba haciendo algo con el teléfono, así que me fijé. Y resultó que estaba jugando un juego. Estaba jugando un juego que hacía ding, ding, dang, dang, dang. Así que al ver eso me quedé un poco impactado, como si todo ese tipo de religiosidad se estuviera rompiendo. ¿Por qué está jugando? Oh Dios, sí estaba yo solo. ¿Cómo es posible que esté jugando en lugar de orar a esa hora? Ahora, yo estaba así solo, pero más tarde, a través de eso, aprendí a recibir libertad en Dios. Le pregunté a Dios, Señor, ¿cómo es que Melissa juega a estos juegos? Yo pensaba que todo esto era malo. Entonces Dios me dice que sea libre. Estaba atrapado en la idea de que tenía que hacer todo bien ante Dios. Pero después de darme cuenta de todo esto, si todas nuestras frecuencias espirituales están sintonizadas solo con Dios, entonces puedo encontrar libertad en eso. No tengo que ver películas. Y por ejemplo, puedo ir a comer algo delicioso con mi hijo y disfrutar patinando. Hay muchas cosas de las que puedo disfrutar, pero estuve atado a eso durante varios años. Simplemente cada vez que abría los ojos, quería estar en oración y hacer algo, porque amaba tanto a Dios y quería expresarlo. Pensaba que si ganaba dinero, solo necesitaba dejar un poco para mí y dar todo lo demás a la iglesia para sentirme satisfecho. Y cuando volvía a casa, me sentía orgulloso y feliz, incluso si no llevaba ropa bonita, porque pensaba que mi ofrenda había ido a un buen lugar. Eso era el verdadero sabor de la vida para mí. Pero luego Dios comenzó a arar completamente mi entendimiento sobre las finanzas y era un mundo totalmente diferente. Lo que aprendí sobre las finanzas era religioso y todo lo que tenía que hacer estaba siendo cambiado. Pero lo primero que descubrí sobre las finanzas es que se trata de estrategia. Es obvio que hay que trabajar duro. Sin embargo, oramos mucho sin trabajar duro. Pero Dios me está enseñando. No es solo que se trata de trabajar duro. Por supuesto, es obvio que hay que trabajar duro, pero intentamos obtener mucho a través de la oración sin trabajar duro. Y lo que Dios me está enseñando no es que simplemente se trate de trabajar duro. Trabajar duro es algo básico, obvio. Pero me dijo que tenía que trabajar de manera estratégica dentro de eso. Pero esa estrategia no es nuestra, sino que debemos trabajar con la estrategia que el Señor nos da. Así que al hacer eso, trabajar con mi propia estrategia y trabajar con la estrategia que Dios me da, los resultados son completamente diferentes. Amigos, así que la estrategia que Dios nos da es, Él no tiene límites con el dinero. Pueden recibir finanza ilimitada y estrategia para multiplicar talentos. Es un proceso de entrenamiento formándose mientras trabajan dedicadamente. Si le das 50,000 millones a un estudiante de secundaria, ¿podrá manejarlo? Así que ustedes están en un proceso de entrenamiento para convertir 5 talentos en 10 talentos. Y ese entrenamiento se lleva a cabo mientras trabajan, con dedicación. Y la gente que está constantemente moviendo dinero sabe cómo manejarlo. Bien, por ejemplo, siempre uso esta comparación. Si le das 50,000 millones a un estudiante de secundaria, realmente podrá manejar ese dinero
Es difícil, ¿verdad? Al manejar bien el dinero, Dios dirá, ahora puedo confiarte este dinero. Usar el dinero para deseos personales es todo lo que se obtendrá, pero si se usa para ayudar a otros, Dios dará más. Quienes quieren ganar mucho dinero deben recibir una estrategia y trabajar con dedicación. Al actuar con esa estrategia, sucederán cosas sorprendentes. Cuando alguien recibe dinero, si lo usa solo para satisfacer sus propios deseos, eso es todo lo que obtendrá. Pero si lo utiliza para ayudar a otros, a los hijos amados del Señor, entonces Dios derramará más sobre ese hermano y más sobre esa hermana. Así que para aquellos que realmente quieren ganar mucho dinero, lo primero que deben hacer es recibir una estrategia. Mientras trabajan con dedicación, quiero que el Señor les hable sobre esto hoy. Cuando actúen con esa estrategia, creo que sucederán cosas sorprendentes. En esta temporada, estoy seguro de que han escuchado esto en muchos lugares. Cuando hagan esto y pongan en práctica esa estrategia, creo que sucederán cosas sorprendentes. En esta temporada, estoy seguro de que han escuchado muchas cosas en diferentes lugares. Esta temporada ya está preparada para todos. Los tiempos difíciles que se avecinan. Se dice que se avecina una gran depresión y luego otra pandemia aún más grande. Se están diciendo muchas cosas y no es solo una persona, sino que varios profetas están hablando de esto. Entonces, ¿cómo deben pensar ustedes sobre esto? Si va a suceder, es como si Dios me estuviera diciendo que me prepare. Entonces, incluso si esa situación no llega a suceder, aquellos que están preparados disfrutarán de la buena fortuna y recibirán la capacidad de ayudar a muchos. Así que, amigos, este es el momento justo para prepararse. Ustedes deben dedicar tiempo a orar en lenguas y a hacer muchas oraciones. Cuando se enfoquen en el Señor, escuchen lo que Él les está diciendo. Dios definitivamente les ha dado a ustedes en estos 3 o 4 años estrategias para que se preparen para todo lo que vendrá, así como su carácter, su entorno familiar y todos los recursos que han preparado. Por ejemplo, hay personas que se han desarrollado en ciertas áreas. Por ejemplo, hay personas que se han desarrollado en el área de la contabilidad o en alguna habilidad técnica. Como por ejemplo, Jesús también trabajó como carpintero. Dios les dará estrategias en esas áreas en las que se han desarrollado. Y a través de eso, les dará ideas para mover riquezas, ya sea en sueños, visiones, palabras, o incluso a través de oportunidades que les presenten otras personas. Espero que piensen que durante unos 2 o 3 años he estado preparando esto. Y por eso estoy aquí hoy, para hablar de esto. ¿Cuántos años tiene Donald Trump? Tiene 78 años, que en nuestra edad coreana sería 79. Su fortuna es de alrededor de 6 billones de won. Esa persona no tiene nada de qué preocuparse. No tiene por qué ser presidente. Hace unos 4 años era un ministro de alabanza llamado Clement, como Josiah. Ese ministro de alabanza hizo una profecía en 2007. En 2007, Donald Trump. Bueno, él era simplemente una persona famosa en el mundo económico, pero era una época en la que nadie imaginaba que haría algo en el campo del desarrollo. Empecé a leer libros sobre Donald Trump en 2005. Su mente, sus pensamientos y todas estas cosas no son conocidas por el público en general. Es una mentalidad que no se puede imitar. Me pregunto cómo esa persona podría tener pensamientos como esos en su cabeza. Pero en 2007, ese Clement, que es un profeta increíble, hizo una profecía durante un servicio. Si buscan en internet, podrán ver lo que profetizó. Dijo: Trump, ahora tocarás la trompeta y yo te llevaré a la presidencia 2 veces. Al principio tú eras muy inmoral y, ¿cómo se dice? Indecente. Ustedes también pueden verlo en internet, pero ¿qué profetizó? Dijo: Trump, ahora tocarás la trompeta y yo te llevaré a la presidencia 2 veces. Al principio eras muy inmoral y, ¿cómo se dice? No eras limpio. Muchos te perseguirán porque no eres limpio. Pero yo dije, la oficina blanca en la Casa Blanca. En la oficina blanca te bautizaré con el Espíritu Santo. Así, en mi segundo mandato, usarás mi espíritu para mi país
En 2007, esta persona hizo esta profecía y falleció. En 2016. Y luego Donald Trump se convirtió en presidente. He visto a muchas personas hablar muy mal de Donald Trump y criticarlo por las cosas que ha hecho. Yo estoy aquí y, como saben, soy una persona que no habla nada de política, pero Dios me dio una sola palabra. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Siempre debemos recordar esto, porque aunque esa persona se haya divorciado varias veces y haya hecho lo que haya hecho, y su vida sea como sea, si ha cambiado, y ahora es alguien que está siendo usado por Dios, debemos bendecirlo. Entonces, ¿dónde está la persona que no ha pecado? Si tuviera que elegir al que más ha pecado, probablemente levantaría la mano aquí. Así que cuando voy a la prisión les digo a los hermanos, ustedes están aquí porque los atraparon y nosotros estamos aquí porque no nos atraparon, porque desde el punto de vista de Dios no hay nadie que no sea pecador. Pero no, debemos cometer pecados con nuestra boca. Así que si pueden, echen un vistazo a los libros de Donald Trump. Realmente Dios no puede dejar de usar a esa persona. Es una persona cuya mente está completamente llena. Es una persona que ante los ojos de Dios es completamente como David. David también cometió un crimen sexual, pero yo no sé mucho sobre los republicanos o los demócratas. No me importa quién es bueno o malo. Realmente no tengo mucho interés en la política. Pero hay una cosa que es muy importante para mí. Lo que quiero decir sobre Donald Trump es que, como mencioné antes, habló mucho con extranjeros. Pero uno de esos extranjeros se unió al ejército durante la época de Donald Trump. Entró y buscó casa con nosotros. Y así fue como empezamos a vivir juntos. Un día les conté que vi a alguien con la cabeza completamente rapada, usando una peluca de corte bob, con las uñas pintadas, la barba bien afeitada y una falda. Entró y pensé, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué te ves así? Entonces lo que dijo fue, entré al ejército durante la época de Donald Trump, pero realmente quería ser mujer. Pero Donald Trump no aprobó esa ley, así que, durante la época de Obama, los militares podían hacerse cirugías de cambio de sexo y recibir permisos para hacerlo, así que ahora soy libre. Y cada vez que viene se pone una peluca diferente. Viene con una bonita falda rosa, las uñas pintadas, afeitándose la barba, que aún le crece, y entra diciendo, hola. Se enojan. ¿Con esto o no? Nos enojamos con ellos, con esos que aprobaron esta malvada ley, con ese Satanás detrás de Biden, ¿o no? ¿Cuántas personas han contribuido a esos actos malvados que quieren hacer legalmente gracias a que se aprobó esa ley? ¿No? ¿Se enojan? ¿Cuántas personas han contribuido a esos actos malvados que quieren hacer legalmente gracias a que se aprobó esa ley? Y muchas personas. Siento que abrirme tanto, pero conozco una pareja homosexual que enseña en primaria, en EU. ¿Cómo les enseñarán a los niños? Dicen que el género es algo que puedes elegir. Observa cómo Halloween llegó a nuestro país, se ha infiltrado y ha consumido a todos esos jóvenes robustos de 165 centímetros en nuestro país. Mira la cultura. Las fiestas de Halloween que ha llegado a nuestro país se ha infiltrado de manera tan natural y ha consumido a todos esos jóvenes robustos de 165 centímetros en nuestro país en un solo día. Ellos han puesto esa trampa y están esperando. Si no estamos espiritualmente despiertos, nos convertimos la comida de Satanás en un instante. Ellos han venido a matar. Tenemos despertar espiritualmente, ustedes. Así que para estar espiritualmente despiertos, tenemos que estar despiertos en casa. Aleluya, no solo debemos estar con Dios, sino que también tenemos que salir al mundo. Tenemos que salir al mundo. ¿De dónde se permite esa maldad? ¿De dónde viene esa maldad?
La gente está haciendo un escándalo con leyes como la de la no discriminación, pero los gobiernos siguen adelante con eso, sin importar las razones. Tenemos que ver eso. Hoy en día hay demasiadas personas que están en relaciones homosexuales, incluso teniendo esposas o esposos. No tienen idea de cuántas personas están así. Ustedes no lo saben porque no lo viven, pero si entran en este mundo, se darán cuenta de que hace 20 o 30 años había muchas personas que se sometieron a cirugías de cambio de sexo, solo para evitar ir al servicio militar. Y también hay quienes se someten a dietas extremas, dejando de comer. Y así se deshacen de peso. No comer porque no quieren ir al servicio militar. Cambio de sexo, inyecciones de hormonas para aumentar el busto. Esto no es algo que haya pasado solo 1 o 2 años. Amigos así de grande. Satanás. Hasta nuestro espacio para respirar se infiltran. De esa manera todo se filtra dentro de ti. Ellos vienen a robar, matar y destruir, rompiendo todas las relaciones, mientras se ríen y se burlan de nosotros, a nuestras espaldas. Así que, en cada uno de sus hogares, deben preguntarse qué tipo de Satanás se está riendo y burlando en su casa, y deben sentir esa indignación. Así que, amigos, realmente tienen que despertar. No importa si hasta ahora han sido cristianos y han estado diciendo, Dios, yo soy un cristiano muy ferviente. Eso no es lo que importa. Necesitan tener un despertar espiritual y siempre postrarse ante Dios preguntándole, Señor, ¿qué tipo de Satanás se está riendo en nuestro hogar? ¿Qué tipo de Satanás se está acercando a nosotros? ¿Con qué planes? Dios, por favor, ayúdanos a hacer todo de manera estratégica. Cuando hagan ofrendas, ¿también deben hacerlo de manera estratégica? Podría hablar todo el día sobre estrategias para las ofrendas. Aún no sería suficiente. Cuando ustedes hacen las cosas de manera estratégica, esa semilla que siembran se convierte en cosecha para ustedes. Todo debe hacerse realmente de manera estratégica. De lo contrario, todo puede convertirse en alimento para Satanás. Todo debe hacerse realmente de manera estratégica. De lo contrario, todo puede convertirse en alimento para Satanás. Así que hoy, en cuanto a lo financiero, esto es todo lo que puedo compartir por ahora. Si queremos hacer esto de manera adecuada en términos financieros, lo hicimos hace 2 años o el año pasado. Lo hicimos hace 2 años. En ese momento, hice consultas individuales con cada persona. Cuando fui a Filipinas, noviembre, por primera vez, como tengo que llevar mucho dinero a Filipinas y no tengo suficiente, decidí que iría a Filipinas. Así que daré una charla sobre finanzas. Todos los que se registraron para la charla tendrán una consulta individual. Y así fue que en Sompa, cuando está completamente lleno, hay 70 personas. Todas se registraron. Así que mientras hacía las consultas individuales, realmente me sentí muy cansado, pero todo ese dinero se utilizó para comprar Biblias. Así que, por favor, cada uno de ustedes despierten espiritualmente y reciban todo de manera estratégica de Dios. La primera forma en que Satanás impide que ganes dinero es esa brecha, la pereza. Quiero descansar y no trabajar, y creo que esto es todo lo que necesito. Y si tengo tanto, puedo ganarme la vida, ¿no? ¿Vas a quedarte como alguien que solo vive y muere? ¿O serás alguien que juega un papel increíble en el reino de Dios? Esto depende de la elección de cada uno de ustedes, ¿no? Yo también me pregunto por qué Dios me hace hablarles tanto sobre estas cosas financieras. No lo entiendo del todo, pero es claro que el mundo que se avecina no parece ser fácil. Pero está claro que el mundo que se avecina no será fácil. Así que cuando ustedes reciban la estrategia y actúen según esa estrategia, creo que Dios nos preparará abundantemente. Ese día, Pedro vino y habló. Dios le dijo que debía estar preparado para alimentar a todos, desde su casa hasta 40 millas. ¿Verdad? 40 millas son aproximadamente 63 kilómetros. Si desde aquí son 63 kilómetros, es casi como llegar a Pyeongtaek. ¿Verdad? Imaginen que su casa está aquí y dibujan un círculo hasta Pyeongtaek.
pensando que Pedro está preparado para alimentar a todos dentro de ese círculo. ¿Cuánto dinero increíble le dará Dios? Pero aunque no vengan decenas de miles de millones de inmediato, Pedro sigue preparándose poco a poco. Así que ya ha comprado 220,000 pión de terreno y luego sigue construyendo casas para alquilar y con el dinero que sale de eso sigue construyendo más casas para alquilar. Mantiene la llama encendida, haciendo lo que Dios le dice que haga, mientras se concentra en escuchar a Dios. Miren a Pedro, dijo, tiene 3 negocios. Dijo que tiene un taller de automóviles, luego una oficina de construcción y también otro tipo de negocio. Además, cada martes él hace ministerio desde su casa. Dijo que está haciendo ministerio y no puedo ni decirles cuánto esfuerzo pone en la agricultura. Realmente, es increíblemente trabajador. Cuando trabajamos diligentemente con este cuerpo que Dios nos ha dado, ¿no es cierto que también se nos concede la salud? Así que le dije a Pedro que necesitaba aprender un poco sobre teletransportación. Yumi, ¿podrías presentarme al pastor Bruce Allen? Así que les dije que los iba a presentar y conecté a Pedro con el pastor Bruce Allen. Así que, mientras hacía la conexión, estuve hablando con Reshma y hablando con la esposa del pastor Bruce, Reshma. Reshma, va a haber una persona llamada Pedro que se pondrá en contacto. Pedro ha estado preparando esto desde hace 6 años. Mientras hablábamos en Uganda, él mencionó que había comprado mucha comida con una fecha de caducidad de 25 años. Lo escucharon. Cuando vino aquí, me dijo que había hecho eso. Entonces, Reshma me respondió que ella y Bruce también habían comprado mucha comida. Lo que ustedes han escuchado no es algo que solo ustedes escuchen por primera vez. Así que las personas se están preparando para el futuro, están comprando todo eso. Esto no está disponible en lugares como Costco en Corea. Costco no existe en Estados Unidos. Aquí hay muchos alimentos que tienen alrededor de 10 a 15 años, pero también hay sitios que venden comida con una fecha de caducidad de 25 años y esos sitios ofrecen opciones de pago a plazos. Hay muchas personas que se están preparando para el futuro, así que, aunque aquí en Corea las cosas son un poco diferentes, confíen en que Dios se encargará de todo. Yo creo en Dios. ¿Acaso Noé no creyó en Dios y construyó el arca? ¿Lo hiciste de un solo golpe? ¿O Noé siguió construyendo el arca? Nuestra vida y nuestro futuro también tenemos que construirlos nosotros mismos. ¿Cuánto habrá sido difícil llegar a la cima de esa montaña? Pero una vez que lo logramos, Dios hizo lo que tenía que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Así que yo también sigo preguntándole a Dios, Dios, ¿y ahora qué debo hacer? Entonces, ¿qué debo hacer a continuación? Entonces, soy la persona que Dios me dio. Les mencioné que Dios me dio un gran programa que ayudará a la sociedad. No busco financiamiento, pero probablemente traerá riqueza. ¿Cuánto oro trajeron que hicieron un becerro de oro? No digan, creo en Dios, así que no necesito prepararme. Creer que Dios hará todo. No sean así. Usen sus ingresos para crear más. Inviertan y distribuyan su dinero. Prepárense. Les bendigo en el nombre de Jesús para que administren bien sus finanzas y tengan al menos 2 o 3 fuentes de ingresos. ¿Y cuánto oro habrías traído contigo para luego hacer un toro con él? Entonces ustedes ahora están haciendo todos los preparativos, uno por uno, y yo simplemente creo en Dios, así que no, tengo que prepararme. Eso es lo que llamamos fanatismo, ¿verdad? Creer que Dios hará todo por ustedes sin hacer nada. No sean así. En lugar de eso, usen sus ingresos para crear más ingresos, inviertan y distribuyan estratégicamente su dinero. Así podrán prepararse, no solo para los próximos años, sino también para sus hijos. Les bendigo en el nombre de Jesús para que administren bien sus finanzas y tengan al menos 2 o 3 fuentes de ingresos.
Parece que el Señor quería que compartiera este mensaje hoy. Estaba sentado en mi habitación, en mi lugar de oración, y mientras meditaba esta mañana, sentí esa inspiración de que debía hacerlo hoy, así que se los transmití. Tenía otros mensajes que quería compartir, pero no tuve tiempo de leerlos o prepararlos, porque surgieron tantas cosas. ¿No les parece que estoy tratando de asustarlos o ponerles nerviosos? Tenía otros mensajes que quería compartir, pero no tuve tiempo de leerlos o prepararlos, porque surgieron tantas cosas. ¿Ustedes no piensan que estoy tratando de asustarlos o ponerles nerviosos, verdad? Sí. Así que, por favor, oren. ¿Y cuántos años tengo? Esto es absolutamente imposible. ¿Qué hay de mi edad? Eso es lo que dicen en la canción. No piensen en eso, sino reciban estrategias. Ustedes son personas que oran mucho, así que reciban un asombroso movimiento de riqueza del reino de Dios junto con sus hijos. Y aunque digan, no necesito ese movimiento de riqueza, cuando todas estas malas circunstancias se acerquen, realmente les agradecerán. Las personas que han vivido en Estados Unidos lo saben, cuando dicen que viene un tornado, ¿verdad? Las personas que han vivido en Estados Unidos lo saben. Dicen que viene un tornado. Cuando dicen que viene un tornado o un huracán o que va a haber una lluvia torrencial, en ese momento, si vas a Walmart, no hay nada, no hay nada de comida ni siquiera pañuelos. No hay agua embotellada. En Estados Unidos hay un lugar llamado pantry, ¿verdad? Últimamente en nuestro país también hay apartamentos que están bien equipados, como un pantry, pero en Estados Unidos lo almacenan todo en el sótano, así que cuando vas no hay nada. Yo tampoco tengo ni un pedazo de pan, es increíble. Se lo llevan todo. Así que cuando alguien tose, en Estados Unidos nos afecta a nosotros aquí. Miren, el dólar ya ha superado los 1,400 wones. Realmente, ustedes mismos deben juzgar en qué tipo de barco están. Así que les bendigo en el nombre de Jesús para que se preparen bien. Amén. Para aquellos que van a Filipinas, los que van en el tercer grupo, después de la reunión, las camisetas están allá atrás. Así que verifiquen su talla y llévense la suya. Los del tercer grupo, si quieren, pueden quedarse y hablar un poco conmigo hoy. Y para los del cuarto grupo, ya no quedan muchas oportunidades. Así que aunque no puedan venir en otras ocasiones, por favor asegúrense de venir el sábado y unirse a nosotros para orar. ¿Podría el pastor levantarse un momento, por favor? El pastor me pidió que liderara la oración en Zoom, porque la oración en unidad no estaba funcionando muy bien y fue increíble lo fuerte que fue la presencia de Dios. Realmente fue maravilloso. Los que se unieron a la oración en Zoom me gustó mucho y creo que deberíamos seguir con reuniones de oración en Zoom para el cuarto grupo. En Songpa muchas personas venían y orábamos mucho, pero aquí hicimos una oración intermedia y fue buena. Agradezco al pastor en 1900. Hubo algunas personas que no pudieron venir mucho, así que hicimos una oración intermedia y fue realmente buena. Así que, pastor, les agradezco de corazón y a nuestro doctor, muchas gracias. En el cuarto grupo también haremos una reunión de oración intermedia, así que por favor, si pueden, traten de asistir. Al hacer esta oración intermedia, nuestra amiga Seon Young, ¿podrías levantarte un momento? Por favor, levántate un momento. Estoy realmente sorprendido por esta persona. Esta persona conduce un autobús, pero esta persona encendió su teléfono y lo puso de manera que pudiera verse la cara, mientras conducía el autobús y seguía participando en la oración intermedia. Podía ver a todos los que pagaban por el pasaje. Continuar. Pero estuve con eso en la oreja durante 1 hora y media, continuando. Realmente es una bendición que sigan viniendo a orar todos los días y son un gran ejemplo. Por supuesto, todos han estado viniendo y orando mucho, pero ver cómo manejan ese gran volante mientras oran es realmente inspirador y me alegra mucho. Así que mientras están en su lugar, oren. Y también me emociona mucho que muchos jóvenes vayan en el cuarto grupo. También sería bueno que todos los que han ido y los que están en el tercer y cuarto grupo sigan orando en intercesión. Así que no sé cómo será el cuarto grupo, pero el otro día, mientras comía con el pastor Im Ji-sung, hablamos sobre eso. Esta vez
Vamos a gastar alrededor de 56 millones de wones. Solo en este, tercer grupo. No es que seamos una gran iglesia aquí, ni que alguien esté dando su diezmo de manera constante, y tampoco es que estemos recibiendo grandes donaciones, pero Dios ha decidido usar esta pequeña iglesia misionera para... Hemos preparado 2,000 de cada cosa, esta vez, así que tenemos Biblias y todo tipo de aceite comestible y harina. El director fue por adelantado para asegurarse de que todo lo que hemos pagado y ordenado esté correcto. Porque si no revisamos antes, podríamos recibir cosas de muy mala calidad. Así que revisamos los productos en Internet y ellos tomaron fotos con su teléfono para que pudiéramos hacer el pedido. No fui yo, fue el director quien se encargó de todo, pero quería asegurarme de que todo estuviera bien preparado. Así que entré para revisar todo. Estaba organizando todo, incluyendo las Biblias, y esta vez las Biblias para niños. Hicimos que la Biblia para adultos sea 3 veces más grande. Hay algo que es un poco más barato, pero eso es un poco económico. Sin embargo, hemos preparado Biblias en formato de cómic que son un poco más caras, alrededor de 3 veces más, pero son un poco más gruesas y coloridas. Así que queremos que estos niños puedan ver la historia de la Biblia a través de cómics, para que desde pequeños tengan una visión general de los mensajes bíblicos. Por eso, debido a estos libros de la Biblia para niños, hemos gastado alrededor de 4 millones de wones más. Espero que estos 4 millones de wones lleguen como un extra. No se lo había contado a nadie, pero al día siguiente, de repente, recibí una llamada de alguien que me dijo que quería enviar Biblias para niños. También van a hacer Biblias para niños. Así sucedió. Dije, aleluya. Y esa persona me envió más cosas. No me envió la luna, pero me llenó de bendiciones. En estos tiempos difíciles, Dios hace cosas grandes. La última vez que fui a la prisión de mujeres, donde hay 20,000 reclusas, 1,000 salieron, y espero que esta vez también salgan 1,000. Cuando salgan, recibirán un número. Así que debemos asegurarnos de darles algo a cada una, sin faltar ninguna. Por eso, debemos revisar bien para que todo esté en orden. Al mismo tiempo, cuando se presentan 1,000 personas, todas reciben estos boletos numerados. Debemos dárselos a todos sin perder ninguno. Revisamos todo para asegurar que nada esté roto o mal hecho. Hay niños sin libros ni mochilas para la escuela. Iremos allí a repartir aceite, harina y arroz a cada hogar. Revisamos todo cuidadosamente para asegurar que todo esté en orden. Muchas casas fueron destruidas por incendios y hay niños sin libros ni mochilas para la escuela. Así que vamos a ir allí y les vamos a repartir aceite, harina y arroz a cada hogar. La cantidad fue impresionante. En un día vendimos lo suficiente para meses. Había demasiada cantidad. En la primera vez vendimos casi el doble y ese supermercado en Manila, Filipinas, es bastante grande. Así que en un solo día vendimos lo que sería suficiente para 6 meses. Ventas para 6 meses. Así que así fue como logramos esas ventas. Estamos preparando mucho y realmente estoy muy agradecido a Dios. ¿No es increíble que seamos usados de esta manera? Así que para la 4ª vez, tengo mucha curiosidad sobre cómo Dios va a obrar con todos nuestros jóvenes amigos. Les agradezco mucho por interceder, apoyar y orar. Realmente, gracias a todos ustedes, podemos hacer este tipo de trabajo y no puedo expresar cuánto agradezco a Dios por eso. ¡Aleluya! Así que, antes de terminar, por favor, quédense un momento más para la tercera parte. Pero antes de eso, me gustaría que oráramos con fervor. Hoy planeo que oremos durante aproximadamente 1 hora. Así que, antes de comenzar, ¿hay alguien aquí que haya venido porque está enfermo y desea recibir oración? Sí. ¿Qué más? Sí, entendido. Entonces primero vamos a orar con fervor durante 1 hora y luego dividiremos en equipos para la sanación. Nuestros equipos también saldrán para orar por sanación. Aleluya, Señor, gracias. Padre, hoy en la palabra que nos has dado, realmente deseamos ser personas estratégicas. Padre, tú estás entrenando a muchos soldados.